maduros en Cristo, las características de la madurez en la vida cristiana. El tema que estaré exponiendo la mañana de hoy será una vida cristiana ante la tentación. Y por ese motivo yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 27. Santiago, capítulo 1, del 13 al 27. Y según lo vayan encontrando, se ponen de pie y me dicen un fuerte amén. Amén. Así dice la palabra de Dios. Yo la voy a estar leyendo en la versión de las Américas. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concedido, da luz al pecado. Y el pecado, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, ya te hemos adorado a través de los cánticos, de las alabanzas hacia ti. También te hemos adorado a través de nuestras ofrendas. Ahora, Padre, te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Te pido, Padre Santo, que nos hagas sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos y que haga su efecto, porque tu palabra es la que tiene el poder. Y te pido que me ayudes a mí, que a pesar de mis limitaciones y mis debilidades, yo pueda exponer el texto con claridad y con fidelidad, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como les dije, vamos a continuar el estudio en la carta de Santiago. Y a manera de introducción, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue la predicación de la última vez, para entonces así entrar de lleno a los textos que vamos a estar explicando y luego aplicando. La carta de Santiago
fue escrita por Jacobo. Y como dijimos en la predicación pasada, o la última vez que estuve exponiendo el texto, este Jacobo era el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Hay evidencia que lleva a que los estudiosos confirmen de que Jacobo, el Jacobo que está escribiendo esta carta, es el medio hermano de Jesús. Y esta iba dirigida a los cristianos de la diáspora, cristianos que fueron esparcidos por la persecución que se desató tras la muerte de Esteban. Y el propósito de esta carta era para exhortar y advertir a esos hermanos que vivieran lo que habían profesado en Cristo. El propósito de esa carta que Santiago escribe era porque ellos estaban pasando por unas pruebas, estaban pasando por aflicción y quería asegurarse que a pesar de eso, ellos pudieran vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivan. Mayormente esta carta también es una guía práctica para el cristianismo. Los primeros versículos que nosotros estuvimos viendo fue los versículos del 2 al 4, en donde Santiago le exhortó a los cristianos de la diáspora y por ende también a nosotros, que a pesar de las pruebas que estuvieran pasando, las dificultades que estuvieran pasando y que pasarían, continuaran pasando, ellos tenían el propósito con que pasaban esas pruebas era para que ellos fueran completos y la imagen de Cristo fuera tallado en ellos. Es interesante porque Santiago les exhortó a tener sumo gozo en medio de esas pruebas y aflicciones. ¿Por qué él le exhortó eso? Porque Santiago le dijo que cuando su fe es probada en medio de las pruebas, esa fe produce paciencia y la paciencia madurez. Y la madurez es lo que lleva al cristiano a que cada día más se parezca a Cristo. O sea, que la imagen de Cristo sea tallada en la vida del cristiano. Luego Santiago les dice a ellos que si le hace falta sabiduría para vivir en medio de esas dificultades, que le pidan la sabiduría a Dios, que Él la da rica y abundantemente. Pero le hace una advertencia, que se la pidan con fe, no dudando. Y le dice que no sean como esas personas de doble ánimo, una persona que dudan. Y Santiago hace la diferencia entre un hombre de doble ánimo y uno que persevera en medio de las dificultades. El que persevera en medio de las dificultades y las pruebas es uno en donde la imagen de Cristo está más visible en él o en ella. Y Cristo, mis amados hermanos, es el ejemplo perfecto de perseverancia, sabiduría, quien dependía enteramente del Padre. Y quien vivió una vida perfecta, desde donde emana la sabiduría. Luego llegamos al versículo 12, en donde Santiago nos muestra cuál es la recompensa de aquel cristiano que no es de doble ánimo, que no vive su vida en duda, que no vive una vida mediocre cristiana, sino que vive una vida en totalmente independencia de Dios, que es aprobado después que pasa la prueba. Y nos dice que este cristiano es un bienaventurado, porque depende de Cristo, porque éste va a recibir la corona de vida que Dios nos ha prometido. Y esto es lo que nos lleva a los versículos que vamos a estar exponiendo la mañana de hoy. Y los versículos, los primeros que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, está en los versículos del 13 al 15, en donde vamos a ver cómo Santiago les dice cuál es la verdadera fuente de la tentación. En el versículo 13, interesantemente, Santiago hace un cambio
de donde ya venía hablando de cuando estén pasando por pruebas y dificultades, en donde si les falta sabiduría, que se la pidan a Dios, en donde hay que perseverar y no ser un cristiano de doble ánimo. Ahora Santiago comienza a hablar de la tentación, porque la tentación es diferente a la prueba. La prueba viene o es debido a persecución. Puede ser por persecución, puede ser por desprecio que ellos estaban sintiendo. Recuerden, ellos eran cristianos en medio de un pueblo inicuo, de un pueblo pagano, en donde estaban siendo perseguidos, en donde donde eran despreciados y en donde había discrimen por ser cristiano. Pero la tentación es otra cosa. La tentación viene por nuestros deseos indebidos, por vicios y por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que es la prueba. Y Santiago le dice a sus lectores que el que resiste la prueba con perseverancia recibirá la corona de vida. Pero aquí Santiago, cuando habla en el versículo 13, tiene en mente a ese hombre que quizás busque una excusa por la falta de firmeza y que dice, esta tentación es demasiado difícil para mí. Dios tiene la culpa por enviármela. Recuerden que estos hermanos estaban sintiendo la presión de persecución, de diferentes pruebas, y quizás algunos en medio de esa presión pudieran pensar o buscar como excusa que cuando ellos tenían tentación, esa tentación venía de Dios. Es igual a nosotros, que podemos pensar en que cuando tenemos tantos problemas y viene la tentación, Dios tiene la culpa por eso. Pero Santiago le da una advertencia de que de Dios no viene esa tentación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios con carácter santo, es un Dios santo. Es totalmente apartado del pecado. Es imposible para Dios ser tentado. Es cierto, Jesucristo fue tentado por Satanás. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero Jesucristo fue tentado en su naturaleza humana. Pero para él fue imposible pecar. Él no pecó. A pesar de que Satanás le dio con todo, él no pecó. Miren lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Juan también estaba diciendo que había una diferencia, que la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Mis hermanos, Dios está totalmente apartado del pecado y no va a hacer que sus hijos caigan en pecado. Recordemos que a Él le costó mucho el que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Él le costó descargar su ira sobre su Hijo Jesucristo. Cristo se encarnó en un ser humano, en el nombre de Jesús, y vivió una vida perfecta, libre de pecado. Murió en la cruz al Dios descargar su ira sobre Él para que nosotros obtuviéramos el perdón de pecado. Mis hermanos, todo el plan de redención a través de toda la Biblia es destruir el pecado. Todo el plan de redención a través de toda la Biblia es para destruir el pecado. Por eso es imposible que la tentación venga de parte de Dios. En el versículo 14 vemos cómo Santiago les da a sus destinatarios la verdadera fuente de la tentación. Dice que si cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea,
que ciertamente Satanás tienta al ser humano. Él tentó a Jesús, lo hizo con Jesús, pero aquí Santiago le está diciendo a sus oyentes, tanto a los hermanos que estuvieron perseguidos en la diáspora, que estaban en la diáspora, esos oyentes originales, como los que hemos leído esta epístola a través de toda la historia, que la tentación viene o emana de los deseos pecaminosos que están en la mente de cada uno de nosotros. No proviene de Dios, proviene de nuestra mente. Santiago pone al descubierto la verdadera fuente del mal en el hombre. Y ese, como dice Jeremías capítulo 17, 9, es su corazón engañoso y perverso. Yo quiero que vayamos un momentito para que veamos cómo la tentación comienza en la mente, ¿verdad? Y para eso vamos brevemente a Génesis capítulo 3 y versículo 6. En Génesis capítulo 3, versículo 6, después de que Dios creara un mundo perfecto, creara al ser humano perfecto, entra a la escena la serpiente y trata de seducir o de tentar a Eva, a Adán y a Eva. Y miren cómo cuando Eva vio el fruto, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Adán, ve, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrás comer? Una sola cosa le dijo, pero ellos no obedecieron. Y miren lo que dice en el versículo 6 de Génesis 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mis amados hermanos, ahí vemos cómo todo comenzó en su mente. Ella vio primero, ellos vieron, porque Adán estaba en su lado, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Todo se estaba desarrollando en su mente y que era deseable para alcanzar sabiduría. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerdan, Santiago le estaba diciendo a ellos que cuando necesitaran sabiduría para pedírsela a Dios, para pasar las pruebas, que se la pidieran a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Ellos tenían esa fuente ahí directa, pero sin embargo, su deseo era adquirir su propia sabiduría. Y más adelante, cuando ellos tienen hijos, a Caín y Abel, en el versículo 4, Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios. Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a la ofrenda de Caín no la vio. Y entonces Dios vio que Caín, como dice el versículo 6, dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha desmenudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lamentablemente para Caín, su pecado lo dominó y fue con su hermano y lo asesinó. Pero él estuvo maquinando eso en su mente. Eso estaba ahí. La tentación de pecar estaba en su mente y él cedió a la tentación. La tentación no vino de Dios, sino de la mente de Caín. Y para explicar un poquito más acerca de lo que es la tentación, lo voy a hacer con el nacimiento, crecimiento y madurez de un ser humano. Lo primero que vemos es un embrión formándose dentro del vientre de la madre. Se va formando, eso lo podríamos decir que es la tentación. O como ejemplo. Lo segundo es cuando el niño nace. Eso lo podríamos ver que es el pecado. Y por último, cuando un ser humano es adulto,
Esto es el pecado que es llevado a su consumación, o como dice la Nueva Versión Internacional, a su madurez. Mis amados hermanos, recuerden que las pruebas de la fe purifican la fe. Y la fe produce la paciencia, y la paciencia la perfección, y la perfección es recompensada en el cielo. Pero por el contrario, la concupiscencia o los malos deseos es causa de tentación. Esta engendra el pecado, y el pecado la muerte. Sabemos que siempre va a llegar la tentación. También que la tentación nace en nuestros propios malos deseos o deseos pecaminosos. Entonces, ¿qué hacer? Podríamos seguir el consejo de no dejar que esos deseos pecaminosos hagan nido en nuestra cabeza. Como dijo Martín Lutero, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y así mismo es con la tentación. Nosotros no podemos evitar que lleguen los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que esos pensamientos lleven al pecado. Pero algo más importante, y hay que recordar que ya Dios descargó su santa ira en Jesús para que podamos ser libres del pecado. Sabemos que la tentación no viene de Dios. Por todo lo que hemos dicho, Él es un Dios santo, un Dios fiel, no quiere que sus hijos pequen, pero Él nos ha dado algo que nos habilita para vencer la tentación, y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo de los versículos 16 al 18. En estos versículos Santiago nos deja ver, o les deja ver a sus destinatarios, que no se dejen engañar, que de Dios no puede salir la tentación, que lo que sale de Dios o lo que emana de Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto. A nosotros nos gusta echarle la culpa a Dios, incluso al diablo, y no aceptar nuestra responsabilidad sobre nuestro pecado. Cuando se nos presenta una tentación, la cual deseamos, porque la tentación es algo que nosotros deseamos que es indebido. Ya sea una atracción indebida por el sexo opuesto, ya sea cuando salimos de los vicios de juegos del azar y somos tentados con eso, sea bebiendo alcohol, sea amor por el dinero, amor por el trabajo, amor por posesiones, ya sea el orgullo que podamos tener, cualquier cosa que a usted le venga a la mente que lo aparte de Dios. Nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios porque Él permitió que nosotros cayéramos en la tentación. Como Adán y Eva hicieron. Ustedes se acuerdan que cuando ellos pecan, se dieron de cuenta que estaban desnudos y trataron de cubrir su pecado. Y cuando Dios los confronta a ellos, o confronta a Adán, ¿qué es lo primero que él le dice? A esta que me diste, esta mujer que me diste, por culpa de ella, no, yo no, eso no fui yo. Pero Adán le estaba echando la culpa a la mujer, pero le estaba diciendo a Dios, fuiste tú el que me la diste, no fui yo. ¿Y qué hizo Eva? Pues Eva hizo lo mismo. Le dijo, no fue Abel, ¿verdad? Pues no pudo. Pero dijo, eso fue el diablo, eso fue la serpiente, eso fue la que me engañó. Y Satanás, como conocía a Dios, no se echó la culpa a nadie. Él sabía, a Dios no lo puede engañar. Pero Adán y Eva se echaron la culpa, y así mismo somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo y le echamos la culpa al cónyuge, a los hijos, a todo el mundo, al pastor, a cualquier otra cosa, pero no asumimos nuestra responsabilidad? Nosotros hasta tendemos a espiritualizarlo. Oh, mira, tú sabes que todo obra para bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Pero no es así. Cuando caemos en tentación y en pecado, nosotros nos estamos apartando de Dios.
porque de Dios no puede ser la fuente de tentación. Pero entonces, ¿de qué es la fuente de Dios? Pues Dios es la fuente de sabiduría, Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y lo más importante o lo más precioso es que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el versículo 17, Santiago nos muestra por qué podemos vencer la tentación. Y lo primero que Santiago les dice a sus lectores es que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. En otras palabras, todo buen deseo de dar y todo regalo perfecto proviene de Dios. Las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas y perfectas. Cada una de ellas. Estas dádivas incluyen tanto dones espirituales como materiales. Y uno de esos regalos, o el mejor y más importante, es que nos ha dado una nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Como dice en Juan 3:3, dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúchenme bien, mis hermanos y amigos que nos visitan. No podemos luchar contra la tentación si no hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo podemos luchar contra la tentación porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado a Cristo para que nosotros podamos vencer la tentación. Y quiero hacer un paréntesis al amigo que nos visita y que no es cristiano o que no ha creído en Cristo. Tengo la mala noticia que usted no puede vencer la tentación porque no ha nacido de nuevo. Es mi exhortación que crea en Cristo, se arrepienta de sus pecados y podrá ser salvo. Y entonces podrá tener esa nueva naturaleza que lo habilita para vencer la tentación. Los lectores debían saber, Santiago les hizo saber a sus lectores que debían saber que Dios no envía penas ni pesares a sus hijos para alejarlo de sí. Las pruebas le dan, son para que ellos puedan venir a Él y confiar plenamente en Él, vivir en total dependencia de Dios. Para eso es que Dios permite las pruebas. Pero Dios no tiene absolutamente nada en común con el mal, ya que aborrece lo que no es santo. Y el pecado, mis amados hermanos, no es santo. Pero lo más esperanzador que tenemos es que Dios es un Dios inmutable. No hay cambio ni sombra de variación. Mis amados hermanos, eso es importante saberlo. Porque el Dios que creó toda la creación y al ser humano es un Dios santo. Era santo cuando hizo la creación y al ser humano. Era santo cuando escribió esta carta a Santiago. Era santo durante todo el tiempo. Es santo el día de hoy y continuará siendo santo por la eternidad. Y eso es importante porque eso nos deja saber que lo que quiere Dios para sus hijos es todo don perfecto y toda buena dádiva. Él no quiere que nosotros caigamos en tentación. En el versículo 18, Santiago nos dice que Dios por su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En Efesios 2:1, para mí es uno de los versículos preferidos míos. Dice, Él nos dio vida a vosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Wow, Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que nosotros no escogimos a Dios, al contrario, Él nos escogió a nosotros y nos salvó de la muerte. Porque Dios nos saca de la muerte y nos da vida. Es imposible para Dios decir, voy a hacer que este hijo mío peque, lo voy a meter en tentación para que caiga. Pero recuerden,
La tentación produce pecado. Y el pecado, cuando es consumado, muerte. O sea, que eso es incompatible. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Es interesante porque hay un contraste entre el versículo 15, en donde habla que el pecado da luz muerte, y el versículo 18, en donde Dios nos da vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Pero el que Dios nos haya dado vida tiene el propósito de que seamos las primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento este término se utilizaba para que era separar lo mejor, lo primero y lo mejor para ofrecérselo a Dios. En Jeremías 2:3 dice que Israel era santo para Dios y las primicias de sus cosechas. Pero en el Nuevo Testamento los cristianos somos las primicias de Dios. Somos parte de ese gran número de seres humanos separados y escogidos para Dios, para su gloria. En Apocalipsis 14:4 hay algo tan precioso. Cuando nos está hablando de nosotros, dice, fueron comprados de entre los hombres y ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. Mis amados hermanos, nosotros los cristianos somos las primicias de Dios. Él nos escogió no por lo bueno que hemos sido, porque nosotros tenemos malos pensamientos y caemos en tentación y muchas veces pecamos, pero a Dios le plació por su soberanía darnos vida y escogernos como sus primicias. Sabemos que las tentaciones emanan de nuestras malas pasiones, pero que de Dios no vienen esas tentaciones, sino que de Dios provee la nueva naturaleza que nos habilita a luchar contra esas tentaciones que puedan llegar a nuestra vida. Para el cristiano, tanto las pruebas como las tentaciones producen en nosotros primeramente dirección para evaluar dónde y cómo estamos. Cuando somos pasados por la prueba, eso nos da una buena oportunidad de saber para dónde voy, en dónde estoy. O soy un cristiano de doble ánimo o tengo totalmente dependencia de Dios. Y en las tentaciones igual. ¿Cederé a la tentación? ¿Dejaré que esa tentación produzca pecado en nosotros? Eso nos da una buena dirección en donde nosotros estamos. La segunda cosa es que reafirma nuestra fe en el Señor cuando salimos de ella. Las pruebas y las tentaciones son diferentes, pero cuando nosotros salimos de ella, el resultado es el mismo. Y es que la fe en el Señor se reafirma. Y la tercera cosa es que produce madurez en nuestra vida cristiana. Y como les estuve diciendo, la madurez produce en nosotros que crezcamos más a la imagen de Cristo. Cuando nosotros pasamos y aprobamos tanto las pruebas como las tentaciones, nuestra vida crece en madurez. Nuestra vida espiritual crece en madurez. Santiago nos dejó claro que Dios nos ha dado un nacimiento espiritual, una nueva naturaleza, por medio de la palabra verdadera, es decir, por el Evangelio. Y ahora en estos próximos versículos, Santiago nos va a decir cómo vivir de acuerdo a la palabra de verdad. Y en estos próximos versículos, Santiago les da unos imperativos, 3 imperativos, de qué hacer y qué no hacer. El primero es escuchar. Eso es lo primero que Santiago les dice a sus lectores y por ende nos dice a nosotros también que leemos la carta, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar nuestro interés, ¿verdad?, en la persona, nuestro interés intenso en la otra persona. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, que Santiago le dice esto a estos hermanos que estaban pasando por muchas pruebas, donde estaban siendo presionados.
y les dice, sean prontos para oír y tardos para hablar. O sea, debemos escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se han encontrado con tipos de personas que están pasando por pruebas, por dificultades, y uno le va a dar un consejo bíblico. Y esas personas dicen, yo lo sé, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Ellos están pasando por pruebas y Dios me ha puesto a mí, como nos ha dicho, que nosotros nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. Y ese hermano está pasando por esa prueba y nosotros queremos ayudarle. Y vienen personas y dicen, sí, eso yo lo sé. Y Santiago le está diciendo que sean prontos para oír y tardos para hablar. A mí me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, la versión internacional. Dicen, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y lo otro es que Santiago le está diciendo eso precisamente, lento para la ira. Porque la vida cristiana o el cristiano no debe caracterizarse por vivir airado. Es cierto, hay ciertos momentos en donde nosotros nos molestamos por algo que está sucediendo, pero nuestra vida no puede caracterizarse por vivir una vida airada. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice el versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros no somos prontos para oír, cuando nosotros, asimismo, no somos prontos para oír y tardos para hablar, y vamos a actuar de una manera que va a desatar ira en nosotros. Porque muchas veces, no sé si ustedes son como yo, muchas veces cuando estamos molestos, disparamos de la baqueta. En vez de callarme la boca y oír con humildad, como nos dice Dios en su palabra, tendemos a responder de manera airada. ¿Por qué? Porque estamos pasando por pruebas o estamos pasando por dificultades. El segundo imperativo que Santiago les dice se encuentra en el versículo 21 y es la palabra recibir, que esta nos da la clave para vivir una vida de santificación y renovación. Dice, desechando toda inmundicia y malicia, o sea, no alguna, sino toda inmundicia y malicia. También nos dice que recibamos con humildad la palabra que oímos. Y recibir con humildad es ser dócil, es ser, cuando alguien te trae la palabra, tú la recibes con humildad. No es decir, yo sé eso. No. Te reciba la palabra con humildad, pero eso lo que quiere decir es que si ese hermano me está diciendo algo a mí bíblicamente y me lo prueba, yo tengo que aplicarlo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que recibamos la palabra de Dios con humildad, no creyendo con altivez y orgullo que me lo sé todo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos recibir la palabra con humildad? Porque es poderosa para salvar nuestras almas. La tentación produce muerte, pero la palabra produce vida. La tercera cosa o el tercer imperativo es la palabra hacer. Y está en el versículo 22. Y el versículo 22, mis amados hermanos, es el tema el tema principal de Santiago, y es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago, después de haberle dicho a sus destinatarios todas esas cosas sobre la tentación, sobre las dádivas y los dones de Dios y sobre la palabra implantada, ahora les da la clave de una vida cristiana de obediencia y sabiduría, haciendo eco a las palabras, de Jesús en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 7, 24 al 27, diciendo Jesús, por tanto,
cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Aquí viene el contrario. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Jesucristo le estaba diciendo a aquellos que estaban escuchando en ese monte, que si ellos edificaran, si ellos escuchaban la palabra de Dios, la palabra que Él le estaba diciendo, y no edificaban sus vidas sobre esa palabra, o sea, sobre la roca, sobre Cristo mismo, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas a su vida, su casa se destruirá o su vida entrará en destrucción. Por el contrario, si escuchamos la palabra de Dios, edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, vendrán las tentaciones, vendrán las pruebas, vendrán las tormentas en nuestra vida y vamos a estar firmes porque nuestra vida está edificada en Cristo Jesús, en la roca de nuestra salvación. Y en los versículos 23 al 25, Santiago, llevando esa misma línea, hace una ilustración de estos dos tipos de cristianos que escuchan la palabra. El primero no la pone en práctica y el otro sí la pone en práctica. Uno es el necio, como dijo Jesús, el otro es el no sabio. Perdón, uno es el necio y otro es un sabio. Y uno es el oidor olvidadizo, que escuchó las palabras y no le importó. Y el otro es un hacedor eficaz. Uno es infiel y el otro vive una vida cristiana con fidelidad, basada en la palabra de Dios. El cristiano que oye la palabra, pero se olvida de ella y no la pone en práctica. Aquí Santiago le está diciendo que es como el que se ve en un espejo, pero que no se fija bien en lo que ve. En la antigüedad, ¿verdad? Yo sé que ahora los espejos son para ver nuestra belleza, ¿verdad? Pero en la antigüedad el espejo se utilizaba para ver si estábamos sucios o si había una enfermedad que necesitaba ser tratada. Así mismo es la palabra en nosotros, es nuestro espejo en donde nosotros nos vemos y vemos qué necesitamos cambiar de nuestra vida. Nos confronta con lo que está mal en nuestra vida, que puede ser tentación para que esa tentación nos lleve a nosotros el pecado. A diferencia del oidor olvidadizo, está el que oye la palabra, o sea, la ley perfecta, la ley de libertad, y la pone en práctica en sus vidas. A este Santiago lo llama un hacedor eficaz, o sea, un hombre o mujer que cumple su tarea, su misión, su trabajo. Este es un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí Santiago continúa la misma línea del versículo 12, en donde dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Entonces, ¿qué es lo que este bienaventurado va a hacer? Es poner en práctica la palabra de Dios que escuchó. La pone en práctica. Tanto el que persevera bajo la prueba, como que el que pone en práctica la palabra de Dios, este cristiano crecerá tanto en santidad y en la imagen de Cristo será tallada en su vida. En los versículos 19 al 25, Santiago ha mostrado que lo que cuenta no es oír en vano la palabra, sino
obrar lo sano. O sea, poner en práctica la palabra de Dios que escuchó. Pero en los versículos 26 al 27, Santiago va a mostrar que lo que cuenta no es hablar en vano, sino ayudar al hermano. Aunque Santiago más adelante en el capítulo 3, que vamos a estar viendo en los próximos meses, habla de las implicaciones de la lengua, ¿verdad? De nuestro hablar, lo que hablamos. Aquí él continúa ese argumento de los versículos 19 al 21, en donde dice, pronto para escuchar y tardo para hablar, desechando toda malicia e inmundicia. O sea, que un cristiano que es un oidor olvidadizo y no pone en práctica lo que escuchó de la palabra, sino que continúa viviendo sin abandonar toda malicia e inmundicia, y no refrena o no controla lo que dice, su religión es vana. Santiago vuelve a hacer el contraste entre lo que es la religión vana, viviendo como un cristiano doble ánimo, y la religión pura. Una se demuestra con la falta de dominio propio, conduciendo a toda malicia e inmundicia, y la otra se muestra con buenas obras que Dios preparó de antemano, como es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha. En conclusión, mis amados hermanos, nosotros hemos visto la mañana de hoy cómo Santiago primeramente expuso que la tentación no viene de Dios, sino de nuestras propias malas pasiones. También hemos visto que Dios nos habilita para luchar y vencer esas tentaciones. Y esto es gracias a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y finalmente vimos cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo hacer un hacedor eficaz, y que la religión pura y sin mácula es aquella que sirve o que el cristiano sigue siendo un hacedor eficaz. Entonces, ¿cómo vamos esto a aplicar a nuestras vidas? Sabemos que debemos resistir la tentación, ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, y que debemos ser hacedores eficaces de la palabra. Pero ¿cómo hacemos esto? Gracias a la misericordia y el amor de Dios, Él nos hizo nacer de nuevo. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, Él nos habilitó para poder vencer la tentación. Pero Él también nos dio el Espíritu Santo, quien nos habilita para poder resistir la tentación, tener dominio propio y ser hacedores eficaces. Así que, hermanos, vivamos siendo hacedores eficaces de la palabra para mostrar la gloria de Dios a los que están a nuestro alrededor. Escúchenme bien. Cuando somos hacedores eficaces, crecemos más en nuestra madurez espiritual y solo así seremos cada vez más parecidos a Cristo. Cuando somos hacedores eficaces, crecemos más en nuestra madurez espiritual y así seremos cada vez más parecidos a Cristo. Recordemos, mis amados hermanos, que Cristo venció la tentación por nosotros para que hoy Él pueda vivir por medio de nosotros y así proclamar la gloria de Dios. Yo quisiera terminar la exposición de hoy con unas palabras referentes a la tentación de Sam Storm, que dice: elimina de tu vida, tanto como sea posible, todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir. Si se trata de una imagen, vuelve tus ojos de ella. Si se trata de una canción, no la escuches. Si se trata de un libro, no lo leas. Si se trata de un líquido, no lo bebas. Si se trata de una persona, apártate de sus compañías. Que Dios nos ayude a poder aplicar esto a nuestras vidas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra.
Te damos gracias porque tú nos has hecho nacer de nuevo. Tú nos hiciste nacer de nuevo para poder así estar habilitados para vencer la tentación. Padre, tú permites que las pruebas lleguen a nuestra vida, pero el propósito de ellas es que crezcamos cada día más a la imagen de Cristo. Padre, si vencemos la tentación, tú nos has dicho que seremos cada día más parecidos a Cristo. Nos has dado una nueva vida en la cual podemos vencer la tentación y ser hacedores eficaces. Ayúdanos, Padre Santo, a ser esos hacedores eficaces que tú quieres en nuestra vida. Padre, gracias te doy por tu palabra y gracias a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.